Este es su noticiero, Prensa Radial. En Prensa Radial presentamos Conexión Ciudadana. El análisis político del momento. Conexión Ciudadana. Seguimos informando a través de Prensa Radial, noticiero que se transmite desde la ciudad de Loja, República del Ecuador, a través de Radio Ecosur 102.1 FM y también srradio.com.es. Tenemos la presencia del doctor Carlos Figueroa. Él está de candidato para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Señor doctor, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. En primer lugar, ustedes están concursando y el pueblo va a tener que elegir a quienes van a integrar el Consejo de Participación Ciudadana. Pero es una campaña desigual que no da garantías el mismo Estado para que ustedes puedan transmitir y difundir el mensaje hacia el pueblo ecuatoriano, señor doctor. Buenos días, bienvenido. ¿Por qué se presentan estas anomalías en este proceso de selección para los integrantes de dicho organismo? Yo creo que haya una intención velada del Consejo Nacional Electoral y de los partidos políticos para deslegitimar al Consejo de Participación Ciudadana y para justificar entonces el hecho de pedir o de hacer una consulta para que ya no existe el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Pero por qué? Porque estos partidos políticos y estos grupos que negocian en la Asamblea Nacional piensan en algún momento ser gobierno, no solamente gobierno nacional, sino gobiernos locales, y no quieren que exista un organismo que de forma independiente pueda fiscalizar sus acciones. O sea, así de concreto. Y me parece a mí que el mismo CNE está siendo parte de esto que acabo de decirlo. Y por esta misma razón, anteayer hemos presentado, con 5 candidatos más, un pedido de medidas cautelares, para que nos dejen en las mismas condiciones que los otros candidatos, por lo menos difundir nuestra propuesta. Estamos de acuerdo con que el Consejo Nacional Electoral utilice recursos para difundir, pero fíjese esta deslegitimación, ¿cómo sería? Va a haber pocos votos válidos, porque usted le entregan 3 papeletas que no sabe para qué son, que no conoce a nadie, ¿sí? Una papeleta enorme con 28 hombres, una papeleta también grande de 11 mujeres y una papeleta de 4 personas para pueblos y nacionalidades. ¿Y qué hago con esto? Tengo que elegir 3 en el uno, 3 en el otro y 1 en la tercera, pero eso no está informado. Y si no está informado, va a haber un mundo de votos nulos. Muchos votos nulos. Claro, porque el ciudadano va a decir, si rayo 3 veces en la primera papeleta o... A lo mejor le anulo. Claro, le anulo. Sí, a lo mejor hago un votito y pierden todos los otros candidatos que podrían tener una posibilidad de voto. Ya, estamos hablando de que esto no es, a lo mejor, esto tiene una intencionalidad. Usted decía de borrar de lo que sería la línea constitucional el tema. Sí, pero no lo podrían hacer y les quiero advertir no a los políticos que si quieren deslegitimar una función, porque es una función, antes le llamábamos poder, claro, ¿no es cierto? Entonces el quinto poder, que está al mismo nivel que el judicial, al mismo nivel que el ejecutivo, al mismo nivel que el legislativo, por favor, ese poder no puede ser retirado por voluntad de los partidos o por voluntad de la asamblea, pues. Porque tiene que haber una asamblea porque tiene que haber una asamblea constituyente para borrar una función. Entonces, me disculpan, vean, señores políticos, señores de los miembros de los partidos que salieron alegremente a decir, sí, se tiene que eliminar. A ver, señores, hagan de la forma correcta. Si es que tenemos que hacer eso, entonces asamblea constituyente, y ahí habrá otras muchas aristas que topar.
¿Sí? ¿Por qué tienen miedo? Pero hablemos mejor de las funciones del Consejo de Participación. No, pero ¿por qué tienen miedo al Tienen Consejo miedo de porque Participación? si viene un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social independiente, cumple con todas las funciones constitucionales y legales que le manda para esa función de transparencia, entonces ahí ellos ven en peligro su puesto, porque resulta ser que en este artículo 208 que manda, que tiene las funciones, casi 14, me parece 14, del Consejo de Participación Ciudadana, dice pues que la principal función del Consejo de Participación Ciudadana es la lucha contra la corrupción y puede ser parte procesal, que significa que yo como Consejo de Participación Ciudadana auspicio las demandas en contra de los funcionarios de entidades públicas que le roban a la nación. Pero no es solamente pues diríamos el ministro o un funcionario tal o cual de un ministerio. No, señor, puede ser al presidente de la República, al vicepresidente, pueden ser a los ministros, pueden ser a los gobiernos locales y seccionales. Porque están en el mismo nivel, por ejemplo, con el Poder Ejecutivo, el Legislativo de poder. Pero desde luego, ese es el temor principal, porque si viene una persona, personas independientes, van a controlar, pues, y no van a permitir lo que permitieron durante 10 años, porque si alguien cumple con la Constitución, resulta ser que ese amparo legal que le da la Constitución le hubiese permitido luchar contra la corrupción y no permitir que se roben los recursos de los ecuatorianos como se han robado anteriormente. Ahora, señor doctor, eso es lo que son las funciones de este poder. Yo le consulto algo. Vamos a un proceso eleccionario. El pueblo ecuatoriano tiene que dirimir cuáles van a ser los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Usted me está manifestando de que hay algunos aspectos ya informativos de la extinción que se quiere producir al Consejo de Participación Ciudadana. Mi inquietud es, ¿qué garantiza este proceso eleccionario la legitimidad del mismo cuando se produzca el aspecto eleccionario? Porque allá hay algunas dudas. No hay derecho, por ejemplo, de informar, de estar bien informado el pueblo, de poder decir el mensaje de qué es lo que van a hacer, cuáles son las funciones de esta parte de la función del Estado, y además de ello, ¿con qué recursos están haciendo su actividad proselitista para decirle al pueblo somos parte o somos candidatos para el Consejo de Participación Ciudadana? Mire, es duro decirles que en este caso cada uno de los postulados tiene que gastar su dinero en sus recorridos y todo lo demás personal, porque no viene de partido, no viene de organización, pero lo más terrible es que le digan que usted no puede hacer campaña. En la ley, en la reforma a la ley que hizo la Asamblea, que a veces me da una pena enorme que haya legisladores que no lean nada, y que donde prohíben toda difusión, le dice no, ninguna puede hacer usted, o sea, usted no puede ni hablar, nosotros del Consejo de Participación vamos a difundir, pero ¿cómo hacen pues para difundir de todos los candidatos, 28 hombres, 11 mujeres, 4 de pueblos y nacionalidades? A ver, ¿cómo van a hacer pues para dar a conocer? Y lo peor es que no me dice que me van a pedir a mí por lo menos mis ideas y qué es lo que voy yo a ofrecer. No, aquí en esa reglamentación dice que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social va a hacer todo. Doctor, o sea, me van a dar hasta pensando. Doctor, le hago una pregunta. ¿Y usted va a respetar ese reglamento? A ver, yo he pedido... El tema, por ejemplo, de informar, de decir su contenido, de lo que piensa. Vea, yo tengo que difundir. A riesgo de que me digan que me van a descalificar, pero señores, pero yo tengo que difundir. Pero desde luego eso es lo que estamos Eso es lo que estamos haciendo en el petitorio. O sea, garantice la igualdad ante un juez. Acabamos de presentar anteayer, garantice la igualdad de derechos de todos los candidatos de elección popular sin discriminación de ninguna clase, permitiendo realizar la promoción electoral en igualdad de condiciones que los demás candidatos. Es lo mínimo que se puede pedir, siendo una función tan importante de las elecciones que vamos a tener, de todos los candidatos que tenemos, lo más importante que vamos a elegir, ciudadanía. Por favor, es del Consejo de Participación Ciudadana porque es un poder. Es un poder del Estado. Es un poder del Estado y eso va a estar en capacidad
a disposición de los votantes para que elijan. Primera vez sí es cierto, porque según la reglamentación, y primera y única aparentemente, porque deberíamos hacer una reforma constitucional para que seamos elegidos globalmente, por medio de votación, pero propuestos por las organizaciones sociales, no por los partidos políticos. Eso es lo principal. Ya. Señor doctor, mi inquietud, ¿por qué al Estado no le interesa estructurar correctamente este poder, el poder de control social y de control? A ver, al Estado le debería interesar, al gobierno, a los gobiernos es a quien no les interesa. Ese es el problema. El gobierno es el que no quiere. A ver, hablemos claro. Este gobierno también tiene rabo de paja. Y por eso es que no le conviene que exista un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social independiente. ¿Por qué hasta el momento no se ha logrado hacer esa comisión de las Naciones Unidas? Y no se ha logrado, hasta el momento no existe, lo mismo que en Guatemala, ¿no es cierto? Una estructura para que se elija fiscales independientes, etcétera. Eso no lo ha permitido el gobierno, doctor, cuando eso nos ofreció en campaña. Doctor, pero el asunto es, claro, el gobierno a lo mejor no le interesa. Ni al anterior ni a este. Pero yo le pregunto... y a lo mejor ni a los que vienen. ¿Por qué al Estado no le interesa? Que sea... No, al Estado sí le debe interesar. Pero, por ejemplo, el Estado somos todos. Sí, pero la Asamblea a la ciudadanía le conviene. Pero la Asamblea dice, no, a lo mejor está bien todo eso. Es una parte del Estado. El Poder Judicial también no dice nada de interpretar, a lo mejor decir, aquí se están violando algunos derechos, a lo mejor constitucionales y derechos fundamentales de los seres humanos. Porque yo creo que ningún reglamento como el que tiene, respetando a lo mejor la jerarquía institucional, pero ese reglamento no puede limitar el derecho de expresar y opinar libremente. Constitucional. De una parte superior. O sea, una ley no puede irse por sobre los derechos constitucionales. Y la expresión y opinión es derecho fundamental de la humanidad, Carta del Hombre de las Naciones Unidas. Claro, están yéndose incluso contra derechos humanos fundamentales. La libertad de expresión. A usted decirle, sabe que usted no puede decir nada cuando está participando para poder privilegiar lo que sería el aspecto de cómo se estructura. Claro, usted lo ha dicho, en ese momento o en este momento debería privilegiarse la información, o sea, la mayor difusión. Sí, señor. Y al revés, en este momento, según la ley reformada del Consejo de Participación Ciudadana, está prohibido todo. Es algo inaudito. O sea, yo no sé qué tipo de legisladores tenemos, más bien sí sé. Totalmente inoperantes. Inoperantes, con desconocimiento. O tal vez con unas malas intenciones. De que no se estructure correctamente el Consejo de Participación. Porque a lo mejor el Consejo de Participación podría borrar cualquier atisbo de corrupción en el Estado ecuatoriano. Pero desde luego, esa es la principal función. Como le he dicho, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene como principal elemento el combate a la corrupción. Y si hubiese los consejos de participación ciudadana anteriores hubiesen cumplido con la Constitución y la ley, no hubiésemos tenido esta desgracia de un atraco de más de 70,000 millones, no que lo digo yo, que lo dicen los organismos internacionales. O sea, no les interesa el poder moral. No les, la ética no les interesa. No les interesa ser auditados. No les interesa que los dineros sean convenientemente utilizados. No, porque tiene que haber la corrupción, tiene que haber la coima. Mire, pero aparte de esto, aparte de esta cuestión que acabamos de hablar, mire, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dentro de la función de transparencia, dentro de esa función usted tiene la capacidad de presentar reformas constitucionales y legales. Imagínese. O sea, yo podría, y yo me he comprometido con los jubilados y con los afiliados del país, a decir, a ver, vamos a hacer una consulta popular, pues, si es que no quieren reformar la ley. Vamos a hacer una consulta popular donde se diga, a ver, ¿quiénes deben ser los que administren los fondos del Seguro Social? ¿Quiénes deben ser? Sus propietarios, pues, los trabajadores, usted, yo cotizo. ¿Y cómo así yo no tengo la capacidad de decidir en dónde voy a utilizar mis recursos? Entonces, el gobierno, el delegado del presidente, no debe ser el que maneje los fondos del IES. El delegado de los empresarios no debe ser una parte sí, pero la mayoría tiene que ser de los trabajadores. Yo estoy planteando un consejo superior del IES con 3 trabajadores, 3 delegados de trabajadores elegidos universalmente, más uno de los empresarios, más uno del gobierno.
porque ellos no son los dueños. Porque discúlpeme, ¿cómo me van a pagar los más de 18 mil millones de dólares que le debe el gobierno? No el Estado, el gobierno le debe, porque se cogió el gobierno anterior y se cogió la plata, más de 18 mil. ¿Y cómo me va a pagar? Ah, no. Nosotros vamos a buscar también esos instrumentos para que nos paguen. Como por ejemplo, que el Banco del Pacífico pase a manos del Seguro Social. ¿Para qué? Para que haya banca de primer piso. Exacto, para que sea el banco y para que bajen los intereses. Porque el ahorro nacional es del IES. ¿Sabe cuánto mensualmente nosotros cotizamos para el Seguro Social? Cerca de 500 millones de dólares. Y esos 500 millones de dólares tienen que ser bien utilizados porque es el ahorro nacional. O sea, para darle una garantía también al IES de que sirva en función social para los ciudadanos, para que... Y además para que el futuro de nosotros, esos millones que existen, sean bien invertidos, para que el desarrollo nacional, para que las empresas nacionales se creen con esos fondos, con nuestros propios fondos. Claro, y para que el ciudadano como este servidor que gana el salario básico diga, bueno, el IES sí me puede prestar un recurso económico para poder tener mi propia vivienda de acuerdo a este sueldo. De acuerdo a mi sueldo. Claro, porque la solidaridad se ha perdido en esa materia. Y quieren hacerla perder, claro. ¿No? Ahora, doctor, yo le consulto algo. Por ejemplo, hay un tema que está vigente que a lo mejor el Consejo de Participación Ciudadana, como usted decía, es para observarlo al Estado, para que no cometan actos ilegítimos que están fuera de la Constitución y de los cuerpos jurídicos. Hoy se habla del tema de que la Contraloría no ha cumplido su trabajo. Se habla de un tribunal de rendición de cuentas. Criterio personal. Vamos a poner otra superintendencia de comunicación y darle a un Carlos Ochoa nuevamente el poder para que juzgue a diestra y siniestra. Eso es lo que quieren hacer. Y eso no lo debemos permitir, ecuatorianos. Por más presidente que sea, Lenín Moreno no lo puede hacer. O sea, porque está de participación. Pero desde luego. Y además, en este momento, si usted pone juez de cuentas, ni sé cuánto, el Tribunal de Cuentas, discúlpeme, es una labor constitucional. Si le van a disminuir las funciones de la Contraloría, tiene que haber una asamblea constituyente. Claro, porque la Contraloría tendría que desaparecer. Fíjese cómo desinstitucionalizan el Estado. Que el señor presidente sale a decir que Telconet, que el señor Tomislav Topic le va a devolver 13.5 millones. ¿Qué le pasa? Eso no es su función. ¿Por qué no nacionalizan esa empresa que ha sido financiada con recursos públicos del Estado ecuatoriano a través de procesos de corrupción? Pero desde luego. ¿Y por qué? Mire lo que hace el señor Cuesta, que es el asesor principal económico del presidente de la República. Dice que van a privatizar todo y quieren privatizar CNT. CNT le da 300 millones de dólares al Estado ecuatoriano. Claro. Claro, y si le privatiza, ¿cuánto le van a dar? El 12%. Entonces 36 por 3, 100 millones de dólares. O sea, le disminuye totalmente el dinero que va a recibir el Estado. Discúlpeme, miren, a ver, ecuatorianos, porque por si acaso hay algunos que dicen, no, es que en cambio quiere estatizar todo. A ver, disculpen, ¿saben a quién pertenece, por ejemplo, Movistar? A los fondos de pensiones de los jubilados de España pertenece Movistar. Nosotros podríamos tener una gran igualito, por favor, y que vaya a los fondos con los recursos de nuestros ecuatorianos, de nuestros jubilados, de nuestros afiliados. Hasta gusto daría, pues. De llamar, claro, ese es el asunto. Ahora, doctor, pero si esos rezagos hay, entonces, ¿por qué limitarle al pueblo para que pueda decidir su propio rumbo en la República? A través del Consejo de Participación, porque si hablamos del derecho constitucional de elegir y ser elegido, de expresión y opinión, ¿por qué el Estado ecuatoriano no preveyó un fondo económico para decirle, a ver, doctor Carlos Figueroa, a usted el Estado le va a entregar un rubro económico que tendrá que ser justificado con las facturas que entregue directamente el servicio donde usted utilizó para su campaña proselitista? ¿Por qué no hay ese tipo de similar como los candidatos para las elecciones seccionales? Claro, eso debería existir, pero yo reitero en esto. Yo creo que hay un interés de los partidos políticos y de la gente que pretende ser gobierno y de toda esa estructura antiética inmoral que se reparte los fondos públicos, que se reparte la obra pública, que quiere repartir los fondos que nos quedan del petróleo, de las telecomunicaciones, etcétera. Esa gente
no quiere que exista un organismo que vaya a fiscalizar y a luchar contra los actos de corrupción que existen en esas instituciones. Y me parece que si quieren demostrar lo contrario, la señora Diana Tamaín, el señor Solórzano y los otros 3 miembros del CNE deben aclararnos eso, pues. Y deben decirnos por qué todavía no han enviado una consulta para ver si esto es constitucional o no. Sabemos que la Corte Constitucional en este momento no existe, pero algún juez puede declarar inconstitucional esta... Doctor, pero allí me surge una inquietud que quiero que me la aclare. Estamos hablando de que el Consejo Nacional Electoral y la presidenta del mismo están permitiendo que se violen derechos fundamentales con este reglamento al no permitir expresión, opinión, derecho a elegir y ser elegido. Al haber puesto como reglamentación para esta elección y aclararnos en la resolución del Pleno del 9 de diciembre del 2018 y dejarnos sin posibilidades de difundir las ideas que tenemos de todos los candidatos del Consejo de Participación y decir que solo el Consejo va a difundir, ¿no? Todo tipo y que ellos van a preparar incluso, mire lo contradictorio, ellos van a preparar los productos comunicacionales, o sea, ellos me van a dar pensando a mí, me van a dar diciendo lo que yo quiero hacer. Eso es mentira. Por lo menos los productos comunicacionales déjenme hacer a mí, pues. Pero doctor, hay una situación allí y quiero entenderla. La convocatoria para integrar el Consejo Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana a través del Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a la norma constitucional, es al pueblo ecuatoriano, no al poder institucional. Y si el poder institucional quiere hacer proselectivismo, actividad o productos comunicacionales, como usted está haciendo referencia, de que ellos van a elaborar, entonces están violándose todo, incluso hasta el marco de la convocatoria del Consejo Nacional Electoral. Así es, pero ellos pueden ampararse en una reforma legal que tuvo la ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y que fue sentido? En la Asamblea, donde ellos aprobaron ese artículo. La Asamblea, por eso digo que me da pena a los asambleístas, de que ni siquiera leen lo que están resolviendo. De que las instituciones razonen de cómo tiene que ser la institución para un Estado. Es que la ley, el artículo 35, donde nos prohíbe hacer todo tipo de campaña, fue hecho por la Asamblea Nacional. Pero doctor, ¿por qué no llama a una interpretación de la Corte Constitucional para determinar, por ejemplo, qué derechos fundamentales se están violando de los seres humanos? Eso es lo que hemos pedido. Incluso de la misma institucionalidad que crea el Estado ecuatoriano a través de la Constitución. Porque una Constitución, señor doctor, con todo respeto, es un acuerdo entre usted y yo para ponernos de acuerdo de cómo vamos a estructurar una ley para respetarnos y que usted me respete. Pero desde luego. Eso pero es todo. Cuando hay irresponsabilidad y no se hacen las cosas racionalmente, pensándolas, o si se tiene algún otro interés oscuro, ¿no? Ahí sí, tuerce la ley, tuerce la Constitución. Y este artículo 35 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana reformada, porque la reformaron, ese nos prohíbe hacer todo tipo de difusión de nuestro pensamiento, de nuestras propuestas para el Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, yo me inscribo, me voy y me siento en la casa y espero a ver si me han elegido. Es lo que me están diciendo según este artículo. Claro, es que no podemos hablar de democracia y libertad de expresión cuando hay una esclavitud mental, tanto del candidato como para el pueblo. Así es. Entonces, usted tiene toda la razón. Entonces, señor doctor, no está participando en ventajas que debería de otorgarle el mismo Estado y la misma Claro, ley. en igualdad de condiciones que el resto de candidatos. Porque si el candidato a prefecto tiene esa posibilidad de hacer productos comunicacionales producidos por él mismo y que el Consejo Nacional Electoral los difunda, debe ser lo mismo para los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. Es más, como es un poder, la función, ahora llamada función en esta Constitución desde el 2008, debería ser principalizado pues la difusión
de estos contenidos, pero aparte de eso debería darse más amplia capacidad de difusión, es decir, vean, tenemos que hacer conversatorios y debates en todas las universidades, Exacto. obligar a que todas las universidades lo hagan, así hacen campaña cívica de educación política, de educación, de participación de los ciudadanos en las responsabilidades del Estado. Y generar un pensamiento. Y generar político. un pensamiento que desterre la corrupción, que tenga un pensamiento ético. Eso deberían promocionar, es decir, todas las universidades están obligadas, tanto públicas como privadas. Todas las organizaciones sociales inscritas en los diversos ministerios tienen que discutir los problemas que tiene el país, tienen que discutir la participación ciudadana. Perfectamente, señor doctor. Yo le agradezco su participación y su presencia aquí en este medio de comunicación, aclarando estos temas, porque son de interés no solamente de La Hoja, sino también de toda la República del Ecuador. Muchísimas gracias, doctor Carlos. A usted muchas gracias, le agradezco. Vamos a una pausa comercial y retornamos con más informaciones. Este es su noticiero. Prensa Radial.